Preferencias migratorias para cubanos en Estados Unidos, origen y debate. La preferencia otorgada a los cubanos para la legalización de su residencia en Estados Unidos tiene raíces históricas, políticas y humanitarias. A continuación, se detallan los principales argumentos que sustentan esta situación. 1. Contexto histórico y político. Tras la Revolución Cubana de 1959 y la instauración del régimen comunista, un gran número de cubanos huyó en busca de libertad política y mejores condiciones de vida. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos veía en estos exiliados una forma de contrarrestar la expansión del comunismo en la región. Ante esta crisis humanitaria, el gobierno estadounidense implementó políticas migratorias específicas para facilitar su integración. 2. Principales políticas migratorias para cubanos. Cuban Adjustment Act, CAA, de 1966, esta ley permitió a los cubanos regularizar su estatus migratorio y solicitar la residencia permanente tras un año de presencia continua en Estados Unidos. Su base legal y moral radicó en el reconocimiento del carácter político y humanitario del éxodo cubano. Política pies mojados, pies secos, hasta su eliminación en 2017, establecía que los cubanos que lograban pisar suelo estadounidense podían permanecer y regularizar su situación, mientras que aquellos interceptados en el mar eran devueltos a Cuba. Esta medida reforzaba la preferencia otorgada a los cubanos frente a otros grupos migratorios. Reconocimiento de la condición de refugiados políticos. La persecución y restricciones impuestas por el régimen cubano hicieron que muchos migrantes fueran considerados refugiados políticos. Su trato preferencial se basó en la necesidad de protección humanitaria y la defensa de los derechos fundamentales. Además del componente humanitario, estas políticas tuvieron un fuerte trasfondo político y simbólico, enviando un mensaje de respaldo a quienes huían de regímenes autoritarios y debilitando la legitimidad internacional de dichos gobiernos. 3. Implicaciones y debate actual. Si bien estas medidas han permitido a numerosos cubanos reconstruir sus vidas en un entorno de libertad y democracia, también han generado debate sobre la equidad en el tratamiento de otros migrantes que, pese a enfrentar situaciones difíciles, no reciben el mismo trato preferencial. Con el paso del tiempo y los cambios en la dinámica internacional, estas políticas han sido objeto de revisión y ajuste. No obstante, las preferencias otorgadas a los cubanos responden a una situación excepcional derivada de la Revolución Cubana y la confrontación geopolítica con Estados Unidos. Intervencionismo de Estados Unidos y la consolidación del régimen cubano. 1. Contexto de la Guerra Fría y la confrontación EU-Cuba. La política de intervención y hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba, con episodios como la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, generó un clima de confrontación que, irónicamente, contribuyó a la consolidación del régimen de Castro. La fallida operación debilitó la imagen de Estados Unidos en la región y permitió a Castro reforzar su discurso de defensa nacional ante agresiones externas. Durante la administración Kennedy, se impulsaron medidas para derrocar al gobierno cubano, pero la confrontación solo logró polarizar más a la sociedad cubana. El régimen utilizó la amenaza extranjera como justificación para eliminar opositores y fortalecer el control del Estado. Repercusiones del fracaso de Bahía de Cochinos. Lejos de debilitar al régimen, la invasión fortaleció a Castro al presentarlo como víctima de una agresión externa. Se adoptaron medidas represivas bajo el argumento de la defensa nacional. Se consolidó la narrativa oficial de que el régimen era el único garante de la soberanía y estabilidad frente a la amenaza de Estados Unidos. 2. Impacto en el pueblo cubano y el marco legal migratorio. La combinación de políticas internas del régimen y la intervención extranjera generó un escenario en el que el pueblo cubano quedó atrapado entre la represión estatal y la hostilidad de Estados Unidos. Esto llevó a la creación de leyes como el Cuban Adjustment Act, que reconocía la condición de refugiado político de los cubanos. Aunque la política intervencionista de Estados Unidos fortaleció la dictadura, la consolidación del régimen también fue el resultado de decisiones internas del propio gobierno cubano.
En este contexto, la responsabilidad moral de Estados Unidos se sitúa en una zona gris. Su agresividad contribuyó a un ambiente de inestabilidad que justificó respuestas autoritarias. Castro supo capitalizar la situación para eliminar opositores y afianzar su poder. El resultado ha sido que el pueblo cubano ha sido víctima tanto de políticas externas como de decisiones internas, influyendo en la configuración de leyes migratorias que intentan reparar, en cierta medida, la situación de quienes huyen de la represión. Intervenciones encubiertas y su impacto en la dictadura. Durante décadas, Estados Unidos llevó a cabo operaciones encubiertas para desestabilizar al régimen cubano, con consecuencias contraproducentes. 1. Intentos de asesinato y sabotajes. A lo largo de los años, se revelaron múltiples planes para eliminar a Fidel Castro, desde cigarrillos envenenados hasta explosivos ocultos. Estas operaciones, lejos de debilitar el régimen, reforzaron su narrativa de resistencia ante agresiones externas. Atentados y sabotajes. Diversas operaciones de sabotaje pretendieron minar la infraestructura y economía cubana, pero sirvieron para justificar medidas de seguridad y represión. Mentalidad de asedio. La constante amenaza de agresiones extranjeras generó un sentimiento de unidad y patriotismo, facilitando el control estatal y la concentración del poder. 2. Embargo económico y sus consecuencias. Estados Unidos impuso sanciones severas con la intención de provocar el colapso del régimen. Sin embargo, estas medidas también tuvieron efectos adversos. Reforzaron la retórica del régimen, que culpó a Estados Unidos de la crisis económica en la isla. Impactaron al pueblo cubano, limitando el acceso a bienes esenciales. Forzaron a Cuba a buscar apoyo en la Unión Soviética y otros aliados, permitiéndole sobrevivir a pesar de las dificultades. En su afán por derrocar a Castro, Estados Unidos terminó proporcionándole herramientas políticas y propagandísticas para mantenerse en el poder, mientras que la población cubana sufrió las consecuencias. Responsabilidad moral y el contexto de las leyes migratorias. A partir de estos antecedentes, se puede argumentar que las intervenciones estadounidenses, incluidos bombardeos, intentos de sabotaje y planes de asesinato, contribuyeron a consolidar el régimen de Castro. Esto, a su vez, generó una crisis humanitaria que justificó la implementación de leyes migratorias específicas. El Cuban Adjustment Act surgió como respuesta a esta situación, reconociendo la condición de refugiado político de los cubanos. Las intervenciones fallidas fortalecieron la dictadura y profundizaron la represión interna. Desde un punto de vista ético, Estados Unidos tiene una responsabilidad moral en las consecuencias de sus acciones en Cuba. Si bien las leyes migratorias favorables a los cubanos no constituyen una compensación formal, pueden interpretarse como un reconocimiento de los efectos adversos de la política estadounidense sobre la isla. Conclusión. Las políticas migratorias preferenciales para los cubanos tienen un trasfondo histórico complejo. No solo responden a la represión interna del régimen, sino también a las consecuencias de la intervención estadounidense, que terminó reforzando la dictadura en lugar de debilitarla. En este sentido, las leyes migratorias pueden entenderse como una medida para paliar los efectos de un conflicto geopolítico que ha marcado la historia de Cuba y su diáspora.